Muy bienvenido, mi estimado telepensante. ¿Quién no está preocupado de la seguridad en nuestro país? Para hablar de ese tema hemos convidado Martín, el profe Luis Silva y yo a la excelente abogada Nubia Vivanco, que ha hecho milagros en este contexto de desarme, de refundación de Carabineros, de todo este intento que ha habido, ¿no es cierto?, de desmantelamiento de la institución. Así es que, ¿quién mejor que Nubia para contarnos cómo va este proceso, si es que se le ha podido poner un freno o si por dentro se sigue avanzando en la imposibilidad de ejercer el rol de carabinero y por lo tanto eso necesariamente va a generar que cada vez más carabineros decidan irse al mundo privado, no seguir en la institución, va a desincentivar que la gente postule a carabineros. Hay formas que no son directas, sino que indirectas de desmantelar y de refundar una institución. Nubia, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí con los panelistas de siempre, Martina Rao y Luis Silva. Gracias también por estar en la esfera pública. Vane, un gusto, muy buenos días, qué buena forma de empezar la semana. Profe Luis, Martín, un gusto de conocerlos. Yo les decía recién al profesor que sus famas los preceden, obviamente. Martín se cubrió de gloria cuando no se presentó a ninguna de las tres citaciones de la Comisión de Disciplina de la Comisión Constitucional. La Era censura. Así que no, ídolo total, absoluto. No sé, pasaste por encima de esta cultura de cancelación, entonces nos enseñaste mucho que de repente hay que seguir nomás. Hay que hacer lo que hay que hacer y hay que seguir nomás. No, Así oye, ya que me tiraste flores, yo voy a salir de protocolo un segundo para darte las gracias. Porque realmente yo te veo y muchos comentamos tu trabajo y además del trabajo, la valentía. O sea, realmente eres un ejemplo, una persona que se la está jugando con todo por convicción, por lo correcto y realmente no sabes lo bueno que estás haciendo directamente en tus causas, en fin, pero además mostrando que se puede cambiar el clima, tema que ya vamos a abordar, no me voy a adelantar, pero realmente quiero darte las gracias a nombre de mucha gente que te ve como un ejemplo gigantesco, así que no te das cuenta de lo que estás haciendo, pero realmente es grande. gracias. Gracias, chiquillos. Ya, Nubia, pues. para que nos vayamos así como directo al epicentro de lo que nos convoca en esta entrevista. Tú has avanzado desde ya esta querella que fue aceptada, que no sé en qué estará en este momento, donde hablaste de un sesgo en contra de Carabineros y estás haciendo un trabajo titánico, así como casi de Atlas que está sosteniendo al mundo con esta institución. Entonces, ¿qué es mejor que tú para darnos un diagnóstico de qué es lo que está pasando en realidad en la relación, ¿no es cierto?, de la Fiscalía con Carabineros y en la situación específicamente Carabineros, porque cuando uno ve al general Yáñez, que él mismo también está enfrentando en este momento procesos de querella, a la fiscal Chong, que tiene como un objeto así como que fuese una obsesión, ¿no?, que tendría que irse a desbloquear con alguna terapeuta para liberar esta obsesión, liberar esta obsesión, a veces sirve eso, con las Fuerzas Armadas y de Orden, y hay un cierto grupo de fiscales que tú también has mencionado en esa querella, que ha llegado a esta conclusión de que es necesario, digamos, pasar los casos en los cuales está involucrado Carabinero por filtros que en realidad terminan siendo absolutamente atentatorios en contra de cualquier sentido de justicia. ¿Cómo va todo este asunto para que nos hagas así como un análisis general y de ahí poder ir entrando en aspectos más específicos? Bueno, para hacer así como un contexto y bajar a la derivada finalmente de la querella y el proceso propiamente tal y qué está pasando. Ya lo habíamos comentado en algún programa anterior, Vane, que mi teoría, que yo creo que ya está absolutamente consolidado, es que dentro de este contexto geopolítico latinoamericano, en donde se instalan los narcogobiernos, de hecho ayer conversaba con una señora venezolana y me decía, ¿saben qué? No, no es tan malo. Ahora los delincuentes están gobernando en Venezuela y Venezuela está mucho mejor. De hecho, mi hija volvió. Porque ¿sabe qué? Los, el mismo tren de Aragua que funciona acá tiene prácticamente el dominio y el control de toda la zona de donde nosotros somos. Ella es de Maracaibo. Entonces dice que han sacado las drogas de la calle y solamente ellos pueden vender. Entonces, están protegiendo a los niños. Entonces, los niños han vuelto, digamos, a salir a las plazas y nadie puede matar más que ellos. Nadie puede secuestrar más que ellos. Entonces solamente lo hacen con gente mala, pues. Y te das cuenta de
cómo efectivamente puedes pervertir de tal manera la esencia, la humanidad de una sociedad completa. Puedes deshumanizar a una sociedad completa de una manera sistemática, con una forma como yo te decía, de esta estructuración que pasa frente a nuestras narices. Aquí, el 18 de octubre, no fue más que el principio de ejecución de un plan elaborado para la desestabilización de una institucionalidad completa para efecto de instalar en Chile, que es el paradigma en América Latina digamos, de lo que es un sistema de libertad, un sistema en el que se respetan las libertades individuales. Entonces, yo creo que teniendo Chile, la verdad es que era la victoria real dentro de América Latina. Y de hecho, si tú recuerdas esta exaltación que hubo en algún minuto cuando se pensó que Chile efectivamente se había izquierdizado, con el plebiscito del 25 de octubre de 2020, de 2019, no, de 2020, 20. después cuando se hace la elección de los convencional constituyentes, este entreguismo del gobierno del señor Piñera, esta situación en la que de verdad tú me preguntas ahora, por ejemplo, por la querella, y claramente cuando yo hago presente que toda esta situación fue precisamente una situación, un principio de ejecución de un plan, en que no lo digo yo, lo reconoce la señora Florencia Lagos en Venezuela, lo reconoce el mismo Daniel Jadwe, que no le basta con decir que se coordinaron a nivel país más de 100 organizaciones civiles. No le basta con eso, sino que además últimamente llama a formar milicias antifascistas. Hay dos procesos investigativos en dos centros culturales, uno en Recoleta y el otro en Viña del Mar. Estos centros culturales tenían que ver con una suerte de bibliotecas, de conversatorio, de espacios de conversatorio y todo. Cuando se hace la orden de ingreso y allanamiento, lo primero que se encuentran, en primer lugar, es armamento. En segundo lugar, son material de preparación de guerrilla y material ideológico. Entonces, y están a cargo de profesores. Entonces, cuando tenemos una Defensoría de la Niñez, que no sé si tú te acuerdas que pagó 200 millones de pesos por una canción publicitaria para que los chicos siguieran saltando torniquetes, entonces, y hace el link con todo esto, con todo este escenario, y cuando yo hago la derivada en la querella, entonces le digo, señores del Ministerio Público, señor Ministerio, quiero que averigüe si una facción de este Ministerio Público ha ejercido su función investigativa con un sesgo ideológico, discriminatorio, rompiendo con los principios del sistema procesal penal de la presunción de inocencia, a tal punto que ha sido necesario que cuando el imputado es uniformado, especialmente carabinero, se revierte la carga de la prueba y es el imputado, rompiendo todo el principio, el que tiene que probar su inocencia. Y tiene que probarlo prácticamente sin recursos, porque mientras que el Ministerio Público, en su labor investigativa sesgada, con visión de túnel, siempre orientada a la responsabilidad del mando, para desestabilizar desde el mando incluso a la respectiva institución, por otra parte, el imputado que se le viene encima todo este sistema persecutor penal que tiene a la Policía de Investigaciones, la BOCRIM, la BOCAR, tiene todo a su haber y que no tiene nada para defenderse, ni siquiera en términos de recursos económicos, porque una pericia puede llegar a costar 20 millones de pesos, que decir de los honorarios de las defensas, de los abogados defensores, entonces no hay nada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en definitiva? Bajó tanto el nivel de estándar, y discúlpenme el lenguaje, ustedes son mucho más finos que yo, qué sé yo, guateó tanto el nivel de la carga, de la prueba de cargo del Ministerio Público, que a nuestros tribunales ordinarios con competencia penal, simplemente, sistemáticamente empezaron a acumular con verdaderas ruedas de carreta. Porque la prueba que se le ofrecía de cargo no tenía oposición de prueba de descargo de nivel. Y ahí
con eso también se vulneraba la garantía constitucional de la debida defensa, porque acá hay un estándar que es superior, no es solamente una debida defensa. El imputado no solamente tiene derecho a la defensa. En el caso de los funcionarios, especialmente de carabineros y de militares, es necesaria una debida defensa técnica, de Perdona, abogado. Nubia. Dime. Eso, lo que estás diciendo, si te entiendo bien, implica perdóname la palabra, complicidad de los jueces, porque yo puedo llegar a entender, no lo justifico, pero puedo llegar a entender que la fiscalía, con su afán persecutor y justificarse públicamente, sobre todo a los que vociferan con más fuerza, y quizás por los sesgos de algunos de los fiscales, trate de invertir la carga de la prueba, trate de bajar el nivel probatorio. Yo lo puedo entender, pero eso no tiene ningún efecto si es que el juez no entra al juego. Lo que tú estás diciendo es que hay jueces que han aceptado esta rebaja del estándar probatorio, han aceptado esta inversión virtual de la presunción de inocencia. Esa fue la tendencia que se dio por mucho tiempo, Luis. Esa fue la tendencia que nosotros vimos desde un principio por mucho tiempo, porque había también una presión mediática. O sea, Luis, piensa tú que estamos en un poder judicial que recibió a la señora Fabiola Campillay mientras todavía era víctima y no había ni siquiera había audiencia preparatoria de juicio. Y termina la reunión con el presidente de la Corte Suprema y a las horas la magistrada de garantía de San Bernardo adelanta una audiencia de revisión de medida cautelar del Pato Maturana y lo manda a Colina 1. Desde su casa lo manda a Colina 1 y pasó una noche en Colina 1 y con la Katy Latrop, que sé yo, que me llaman porque me dicen, tú conoces la interna de Carabineros, tú sabes cómo funciona, nosotros conocemos, podemos preparar un recurso de apelación brillante, pero si no conocemos cuál es la dinámica interna, entonces, y preparando eso, y la Corte de Apelaciones de San Miguel se pone los pantalones y revierte esa decisión de esa jueza de garantía en orden a señalar que no hay nuevos antecedentes que den, que fundamenten un cambio tan gravoso de la medida cautelar como del arresto domiciliario total a prisión preventiva, y la revierte, y la señora Campillay llama a quemarlo y a destruirlo todo, porque no le gusta la resolución de la Corte de San Miguel. Entonces, en un minuto, Luis, verdaderamente esto fue delirante. O sea, estamos hablando de un juez de garantía que no se inhabilita para conocer de la audiencia de formalización del capitán Navarro cuando su novia, con quien después contrae matrimonio, era la querellante por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y no se inhabilita y le da la prisión preventiva. Entonces, estamos hablando de ese nivel, o sea, de verdad, y hay que creerlo porque pasó, en un minuto pasó. A mí nos hemos Eso es, Nubia, eso es comunismo puro y duro, o sea, así es como funcionan los totalitarismos. Si tú lees Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, todos los presos que se van al Gulag se van porque... como 12 años. Claro, y se van porque el vecino, que tiene una relación más directa con el burócrata de turno, quiere tener para sí la señora del otro, entonces va, le inventa un caso, lo meten preso 12 años y se queda con la señora del otro, y esto todo tiene que ver nada más que con redes y privilegios. Es el mundo de la injusticia, pero absoluta y total. O sea, eso es lo que tú en el fondo viste en ese momento, y en este momento entonces esto estaría tomando un rumbo un poco distinto. ¿Habría una toma de conciencia de parte de ciertos jueces? ¿Se estarían poniendo límites? ¿O cómo ha ido esta ruta de descalabro, si lo ves de hoy hacia atrás? Mira, yo lo veo, yo he tenido, la verdad es que yo me enfoqué en reflexionar sobre y en identificar qué venía pasando en las dinámicas persecutoras. Entonces, ahí es cuando yo te decía que en algún minuto, de manera absolutamente artificiosa, los presupuestos fácticos de un tipo penal, que correspondían, por ejemplo, hay un título en el Código Penal que dice delitos que pueden cometer los funcionarios públicos en el ejercicio de su función, y está referido especialmente a las policías, que es cuando se le pasa la mano, que es cuando se escapa, qué sé yo. Pero ¿en qué minuto una patada en el trasero
para que se suba al carro, porque no se quiere subir al carro, se empieza a pegar cabezazos con el borde y pone los pies delante. ¿En qué minuto eso se convierte en tortura? En el minuto conveniente para el Ministerio Público, para imputar tortura, para que se sume como persecutor penal también el Instituto Nacional de Derechos Humanos, los creyentes particulares, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo de Defensa del Estado. Entonces, cuando se hace cuando se retuerce de tal manera los presupuestos fácticos para hacerlos calzar en los tipos penales más graves, para perseguir de manera enconada y sesgada cuando el imputado viste uniforme, tú te das cuenta que se ha pervertido absolutamente y se ha deslegitimado una institución que es fundamental para la persecución de la justicia, especialmente en el ámbito penal, y que es el Ministerio Público. Y yo quiero un Ministerio Público que sea creíble y que realmente esté preocupado y abocado a la mayor crisis de seguridad nacional que ha habido en la historia de Chile en este minuto. Si yo parto con los noticiarios todos los días y hay 2 o 3 asesinatos. Y la única capacidad investigativa que tiene el Ministerio Público es en el contexto de flagrancia, porque se le acaba a las 12 horas y hay un asesinato que no va a tener culpable, porque no tiene capacidad investigativa. ¿Por qué? Porque los fiscales además, porque nuestro sistema procesal penal ya tenía una carencia histórica y era que los fiscales no están formados como investigadores. Entonces, en las mallas curriculares, recién ahora, algunas universidades tienen ramos como criminología, como criminología, como mi súper amiga, asistente, vecina, compañera y me trae un tecito. Recién ahora comienzan a sumarse ramos para la formación en la malla curricular, como criminología, como análisis criminalístico. Los fiscales y los jueces penales no tienen ni idea de balística. Entonces, por eso te digo que en los casos de Catrillanca comulgan con ruedas de carreta. Porque ahí es un cuasi delito de homicidio y lo condenan al sargento Alarcón, además por homicidio y además calificado. Pues si el sargento Alarcón, siendo GOPE, habiendo sido preparado en la selva colombiana para enfrentar la guerrilla, hubiese querido apuntarle a la cabeza con el tipo de munición, con un 5.56, con un 6.72 de fusil de guerra, no queda cabeza. Eso fue una esquirla, desgraciadamente. Probablemente fue un disparo injusto, pero no se sale del contexto doctrinario del cuasi delito de homicidio. Entonces, cuando tenemos además una serie de instituciones gubernamentales que se alinean en estas persecuciones penales, y aparece además una Defensoría de la Niñez que se querella en contra del sargento Alarcón por dolo, por homicidio en grado de ejecución de frustrado con dolo eventual, que Luis y Martín me van a entender perfectamente bien, que es una figura que no tenía ningún sustento ni doctrinario, ni jurisprudencial, salvo el voto disidente del ministro Huica en el caso de Nabila Rifo, en que él dice, ¿por qué le va a sacar los ojos? O sea, en que el resto de la Corte Suprema dice, no es femicidio frustrado, porque su intención no era matarla, porque si era matarla, ¿para qué le saca los ojos? Entonces, es el único antecedente jurisprudencial que había hasta ese minuto de homicidio en grado de ejecución de frustrado con dolo eventual. Y la defensora de niñez, con grandes pretensiones actuales de ser la nueva fiscal nacional, que yo lo considero un monstruo, se querella en contra de este funcionario policial que no hace más que, por los antecedentes que se le da desde el helicóptero, de los autores del robo con violencia que habían sufrido precedentemente las 2 profesoras, que ingresan a Temucuicui, se bajan del vehículo, se suben a este tractor, y el sargento Alarcón ingresa junto al resto de sus compañeros policiales y apunta y hace un disparo disuasivo que pega justo en un ángulo y que está a la marca del impacto balístico, del tipo de munición, yo no sé si alguno de ustedes sabe de balística, de guerra, de la que se desarma.
se disuelve, o sea, al impacto se disuelve. Cuando es corta la distancia, cuando es mucho más larga, como en el caso de La Serena, entra limpio y cruza. Entonces se confunde muchas veces con una de 9 milímetros, que eventualmente ahí es más complejo. Pero la munición de guerra, a corta distancia, al impacto, se desintegra. Y una de esas skills es la que efectivamente provoca la muerte de Catrillanca. La señora Patricia Muñoz se querella en contra de el sargento Alarcón por homicidio en grado de ejecución de frustrado con dolo eventual en contra del menor de edad, pero no realiza ninguna acción proteccional en el juzgado de Coyipulli, que también es de competencia común y de familia, para que saquen a ese niño de ese contexto de violencia en el que se está criando. Ese niño, hoy mayor de edad, de apellido Palacios, ha sido detenido ni más ni menos que por parricidio frustrado porque le reventó el cráneo a su abuelo y tiene 3 pasadas más por robo con violencia. Entonces, la última vez que hace 3, 4 meses atrás supe que estaba detenido. Entonces, lo mismo en el caso de Anthony. La defensora de la niñez se querella en contra de Sebastián Zamora por la misma figura, homicidio grave de ejecución de frustrado con dolo eventual. Pero resulta que Anthony tiene 16 años, está en octavo básico, lo repite más arriba. Y cuando entrevistan a la mamá le dice, sí, todos los días mi hijo va a Plaza Italia. Y la protección para ese niño y la intervención con los programas para que ese niño deje de crecer pensando que se lucha por un país mejor o rompiendo movilidad, atacando a la autoridad pública de manera disruptiva, anómica. Si yo me quedé pensando el otro día cuando tú me dijiste que escribamos un libro, Nubia, ya tengo el título, Vanessa, de la falacia a la anomia. Porque lo que hacen es instalar una falacia de que el carabinero es el enemigo. ¿Tú recuerdas los dichos de Martín, el vicepresidente Baza, cuando plantea, Fundar Carabineros, claro, que el carabinero es un enemigo del ciudadano? enemigo. Y por eso, entonces hay que cambiar la estructura completa de carabineros, desde el nombre hasta el uniforme, desmilitarizarlo, porque ya la ciudadanía lo percibe como el enemigo. Bueno, mostrémosle la última semana académica, de Sí. esta semana, pues 79% de aprobación. Pues. Entonces, Oye, no, sí, Martín, yo no, mira, muy desde abajo, yo viendo de la calle esto es un desastre, ¿no es cierto? Disculpe, un despelote total, digamos, donde las cargas de la prueba, lo que se pide, si es carabinero es otro estándar, hay una persecución, claramente, eso es innegable, gracias al trabajo que tú has hecho y lo que hemos visto en los últimos años. Pero acá se mezclan dos planos y te quiero llevar allá. Todo esto parte de lo que tú nos dices y lo que uno puede ver de un tema ideológico, ¿no es cierto? De desestabilizar el país, de destruir instituciones, sobre todo Carabineros, que representa esa línea, digamos, entre la anarquía, el delito y el orden, digamos. Bueno, y ahí hay un ataque ideológico brutal, donde hay activismo en sedes judiciales, la fiscalía. Pero esto además es aprovechado por el crimen organizado, por el narco, por la delincuencia. Y lo que me da más pena, bueno, no sé si pena, pero ya es chiste, es que todo este tema ideológico son tan torpes que ni siquiera lo aprovechan y lo termina aprovechando el crimen organizado, digamos, que se aprovecha de esta destrucción institucional y termina gobernando efectivamente el narco, con bandas que han llegado a otros países. Tú describías cómo en Venezuela ciertos barrios ya lo tiene tomado el crimen organizado, como pasa en Brasil. ciudades. No, ciudades, no, sí, en Brasil, no sé, el PKK, el Comando Vermelho, ya operan así. Y la gente dice, prefiero que esta gente gobierne porque no hay homicidios, porque ellos prohíben el homicidio, salvo que lo hagan ellos. Son En cambio, mejores que los políticos. claro, cuando están los políticos o las policías operando, hay homicidios porque no usan la fuerza como debería hacerse y no hay una validación del uso de la fuerza, que ya sabemos qué es lo que pasa. Bueno, el tema está, ¿cómo ves tú el diagnóstico hacia adelante? Porque efectivamente, si aquí ya está entrando con fuerza el crimen organizado, tomando esta desintegración o destrucción institucional hacia adelante, ¿sigue operando con igual fuerza el incentivo desde el punto de vista ideológico de jueces, fiscales o personas? ¿O ya hay visos de que están empujados por otro tipo de cosas? Por la corrupción, por el crimen organizado. ¿Cuál de esas dos fuerzas negativas en esto está influyendo más hoy día? ¿O cómo las ves? Mira, Martín, bueno, la Vane se mataba la risa el otro día cuando conversábamos porque yo soy canuta. Entonces, yo definitivamente tengo una concepción una percepción de que aquí hay inevitablemente una lucha entre el bien y el mal. Y yo creo que en esta lucha entre el bien y el mal, algo pasó con Chile que de alguna u otra manera
que como estar a la cola del mundo nos sirvió de alguna otra manera para ir reflexionando, ir viendo, ir analizando, bueno, allá pasó esto, en Nicaragua pasó esto, en Venezuela pasó esto otro, en Bolivia, que está mucho más cerca, pasó esto otro, y aquí en la interna nos está pasando esto. Lo que yo creo que pasó el 4 de septiembre, cuando los que eran bancada, en el minuto en que ejecutan todo este plan, que es parte de un plan mucho más globalista, mucho más integral, de Foro Sao Paulo, de Puebla, qué sé yo, los que eran bancada en ese minuto y hoy son gobierno, el 4 de septiembre yo creo que se sorprenden porque no entienden de dónde salió este 62%. Y yo creo que este 62%, casi 63%, salió de estos espacios, del espacio de La Vanessa, del espacio de Johannes, de programas como La Vereda, de programas como Apoyo Carabinero, donde la gente se alejó de la televisión y empezamos en estos espacios mucho más íntimos a mostrar qué estaba pasando. Entonces, si tú me preguntas por un pronóstico, yo vivo bajo la convicción de la esperanza. Y verde esperanza, como digo yo, vinculada a Carabinero. Y de verdad que creo, y de verdad que creo que lo que yo le decía a la Vanessa el otro día, cuando tú pones la alarma en el despertador, la alarma te despierta. Pero una cosa es despertarse, que yo creo que fue lo que nos pasó el 4 de octubre, cuando nos acordamos de quiénes éramos. Más allá de si eres de izquierda o de derecha, o de quiénes éramos. Y nos acordamos que no somos plurinacionales, que no somos, que no queremos justicia en la que no confiemos. Entonces nos acordamos de quiénes éramos y con un lápiz marcamos esa diferencia. Y ojo, fuimos súper susceptibles. O sea, yo te puedo decir ahora, después de todo este trabajo que se ha venido haciendo con gente que me ha venido colaborando a raíz de la querella, hay un domicilio, una oficina en el centro de Santiago, en donde está funcionando un grupo de hackers iraníes y venezolanos que están trabajando con el tema de la inmigración. Y hace 3 semanas atrás entraron 19 cubanos y les crearon una identidad propia y están con pasaporte y están hasta con profesión. Y adivina qué profesión, profesor. Entonces, cuando tenemos, Martín, un presidente que dice en el norte que hay que darle mar a Bolivia, que cuando estuvo en Tumucoicuy habla de territorio recuperado mapuche, o sea, ya no es chileno, y cuando habla de que en la Patagonia no hay fronteras, y está ejerciendo una planificación de una inmigración directa a Magallanes, lo que quieren y lo que están haciendo es infiltrarnos en el más profundo y el más silencioso de los sistemas. ¿Por qué crees que Irina Karamanos que pretendió generar este ministerio? Porque están aprovechando cada pedazo de poder de donde pueden instalarse. Luis Taller, el director de Inmigraciones, está pasando colado. Y la política que él planteó cuando se instala en el Ministerio del Interior es última ratio. Deportación, última ratio. O sea, tienes que matar un par de carabineros y un par de cabros chicos para que te echen. El sistema que está generándose en el norte para el ingreso, apoyado y vinculado con el tema de los jesuitas, o sea, ya se están desocupando, ¿cómo se llama? El asilo de ancianos Las Rosas, desocuparon los asilos de ancianos de la Fundación Las Rosas, religiosos, para servir de campamento a los inmigrantes. Es Oye, decir, Rubén, y una cosa, porque nosotros siempre vemos y son como los que reaccionan, ¿no? Nosotros cuando ya nos tienen con el agua al cuello, como yo te reaccionamos. digo, es que estamos despiertos. Una cosa es despertarse y otra cosa es levantarse. Es que claro, en ese levantarse, a mí me llamó mucho la atención, no sé cuál es la interpretación que haces tú, de este proyecto, de esta urgencia que se puso a la eliminación del delito de traición a la patria con pena de muerte como consecuencia. ¿Y por qué me llamó mucho la atención? Porque si nosotros, a ver, todo lo que tú estás describiendo y que otras personas lo han visto con otras perspectivas y que muchos niegan, digamos, ya
cuando tú observas lo que fue el 18 de octubre en sí mismo, evidentemente que ya reconocido que esto fue organizado, que aquí hubo informes sobre el ingreso al país de agentes bolivarianos, clandestinos, o sea, no se le ha querido dar gas a esto, pero si en definitiva hubiese en algún momento una vuelta de mano, un gobierno que decidiese ponerse los pantalones, investigar esto, hacer una glasnost, es decir la verdad al público, ¿sí? No sé si la glasnost finalmente lo hizo, pero esa era su idea, ¿sí? Entonces, claro, todas estas personas que de alguna manera aparecen coludidas en la destrucción del país, porque esto en definitiva no puede ser solamente una casualidad, digamos, del destino, ¿no? Cuando tú hablas de esta reunión en la que en definitiva se llegó a la conclusión de que lo que había que hacer era no archivar los procesos investigativos relacionados con Carabineros, no ofrecer No salidas ofrecer alternativas a los imputados uniformados, orientar las investigaciones a la responsabilidad del mando, cosa de ir desmantelando Carabineros, y esta fue una reunión del 13 de diciembre de 2019 de Abbott con los fiscales regionales. O sea, a ver, si tú tienes eso como resultado de una reunión, evidentemente que tú dices, aquí hay gente que se organizó, se está organizando para desmantelar el país, para que el país no tenga cómo resistir a esto. Entonces uno dice, ok, nosotros ya estamos conscientes, mucha gente está despierta, en parte gracias al trabajo que hicieron los constituyentes, primero que todo, Martín, ¿no es cierto? Y después lo que hemos tratado de ir haciendo nosotros. Pero ¿cómo nosotros reaccionamos a esto? Porque lo que tú estás viendo hoy día es que quieren poner a Patricia Muñoz, yo no sé si es bueno o malo, porque creo que Patricia Muñoz de fiscal nacional terminaría, digamos, por precipitar la crisis de este país en un año, no queda Chile, digamos, y quizás todavía tenemos algunas herramientas y energías para defendernos. O sea, realmente si esa señora llega a fiscal nacional, it's the end of the world as we know it, es así de simple, ¿no? El Entonces, pelado Bade así también como... se está postulando, yo creo. Andaría como del mismo nivel, que está sin pega ahora. ¿Quién? ¿Quién? El pelado Bade también podría competir con Ah, Patricia ya, Muñoz, no, digamos, para estar en claro. el nivel. Sí, Pero claro. ¿sabes qué es lo que tiene el pelado Bade? Que el pelado Bade es como, yo mato mi piojo y quiero que me vaya bien a mí. En cambio, la Pati Muñoz ha mostrado en esto los torniquetes, en la forma en que lleva los juicios, los casos, etcétera, de tener un hambre ideológica y un colmillo de este vuelo, justamente en el sentido de que aquí tienen un modelo que es la narcodictadura, ¿sí? ¿Para qué vamos a estar con leceras? Si al final cuando Es tú... que ¿Sí? ustedes se imaginan a la Pati Muñoz de fiscal nacional, justo en el periodo en el que este gobierno piensa como segundo tiempo celebrar los famosos 50 años de lo más terrible de las violaciones de los derechos humanos. ¿Ustedes se imaginan el nivel de persecución penal a los que va a ser sometida los uniformados? Y no solamente post 18 de octubre, los 73-90, los viejos de 92 años que hace 3 semanas los meten a Punta Peuco a cumplir una condena de 10 años, el de 88 años que lo meten a Colina 1 a cumplir una condena de 5 años. Es que esto va a ser una purga, de verdad, porque el odio que yo he logrado percibir, el desprecio absoluto por la más básica consideración en el otro que no piensa igual que tú, en el otro que no piensa igual que tú, esto porque a mí todavía me alcanza para pensar que en Chile sí cabemos todos, que en Chile no sobra nadie, ok, puedo no pensar, puedo no coincidir, pero por último convivamos. Nubia, quería preguntarte, puede ser una pregunta demasiado obvia para muchos telepensantes, pero para mí no lo es tanto y creo que vale la pena insistir en cualquier caso sobre el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Mm. En la discusión del presupuesto, la Cámara de Diputados logró, lo cual yo aplaudí con las manos y los pies, dejarlo sin presupuesto, porque mi impresión es que es un órgano absolutamente sesgado, que entiende los derechos humanos de una manera completamente arbitraria. Mi pregunta es, en el fondo me gustaría conocer tu versión, porque tú has estado allí, seguro que los conoces, te los has enfrentado en los tribunales.
Mm. Y también me gustaría saber tu opinión, si es que cabe, sobre, porque tú dijiste, mira, yo quiero una buena fiscalía. Y yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es una función necesaria en el Estado hoy día tener un órgano estatal autónomo que persiga el delito. No tengo la misma idea sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Yo no creo que debiera existir, no veo la necesidad. Me gustaría, como una segunda parte de tu respuesta, tu opinión sobre la existencia de un instituto como este. La verdad es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos nace fundamentalmente casi como un compromiso para cumplir ciertos estándares internacionales, eh, así así como se reformó el sistema de procedimiento penal antiguo por este nuevo sistema procesal penal para cumplir con estándares internacionales de respeto y garantías a los derechos fundamentales de las personas, especialmente en la persecución penal. El Instituto Nacional nace más o menos con el mismo concepto. Ahora, lo único que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos hasta antes del 18 de octubre era mantener abierto el Museo de la Memoria y tener una que otra actividad en el Museo de la Memoria y participar en algunos seminarios y todo lo demás. Y por eso era un cargo súper codiciado. Y quedó la escoba cuando un demócrata cristiano llega a ser director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista y el Partido Comunista se consideraban con el monopolio absoluto de la victimización de los derechos humanos. Entonces, si tú lees la ley que constituye el Instituto Nacional de Derechos Humanos, es un instituto que tiene más que ver o podría haberse proyectado de una manera súper potente, tremendamente potente en lo académico y en lo educativo, en lo formativo educativo. De hecho, entre una de sus funciones, ellos dicen que están obligados a querellarse cuando hay este tipo de imputaciones de tortura o de apremio ilegítimo. Claro, eso lo dice su ley constitutiva. Pero también tenía la obligación, desde la educación, realizar la formación en materia de derechos humanos aún en las escuelas matrices de formación. Entonces, si tú haces la lógica jurídica en virtud del incumplimiento de una obligación de la propia institución, del propio Instituto de Derechos Humanos, es que hoy en día tenemos funcionarios militares de carabineros imputados por vulneración o violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque no cumplió el Instituto Nacional de Derechos Humanos con preocuparse de la formación en esa área desde su creación en estas propias escuelas matrices y en la escuela de formación. ¿Por qué entonces no se preocuparon de hacer seminarios, de hacer alianzas estratégicas que se le permitían? Por otro punto de vista, el Instituto Nacional, al igual que el Ministerio Público, o una parte importante del Ministerio Público en la persecución penal por imputación de delitos de violencia institucional en contra de uniformados, está absolutamente infiltrado qué decir, ideologizado. O sea, piensa en el destino que sufrió el señor Mico, que nos encontramos al final con un Ricardo Lago haciendo una escena de desagravio para el señor Mico, con comentarios como: nunca pensé que dentro del Instituto Nacional de Derechos Humanos podían violarse los derechos humanos de una persona. Entonces, la verdad es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha sido absolutamente instrumentalizado y está capturado, está absolutamente infiltrado, particularmente por varias instituciones, pero particularmente por una que empezó como muy silenciosamente, que yo advertí hace 2 años atrás a diferentes organismos, especialmente uniformados, que es ABOFEM. Me imagino que ustedes conocen a ABOFEM, Abogadas Feministas. Si tú googleas ABOFEM, esto se empezó a coordinar hace como 2 o 3 años atrás. Ahí está la Pati Muñoz, está la Jime Chong, está, ¿cómo se llama? La Sara Morena. Entiendo que son hijas de exiliados, formadas, doctoras en Derecho, formadas en el extranjero, y están instaladas. O sea, hay ABOFEM, que son abogadas integrantes, en todas las cortes de Chile. Y si nosotros hicimos un levantamiento a través de la querella, porque por supuesto, como yo le pedí al Ministerio Público que investigue al Ministerio Público, lo más probable es que esa investigación no sea de una calidad bastante precaria. Por lo tanto, una vez más, como querellantes, vamos a tener que hacernos cargo de buscar pruebas de cargo. Entre esas pruebas de cargo, nos hemos ido dando cuenta de ciertas instituciones que se han ido delineando y que forman parte. O sea, si tú haces el listado de las abogadas, querellantes particulares, representantes víctimas
en estos juicios de imputaciones por violencia institucional, todas a Bofem. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos está lleno de abogadas pertenecientes a Bofem. Y existe hoy en día Abofem Argentina. Entonces, si tú googleas, hay Abofem en la academia, Abofem en el Congreso, Abofem en el Poder Judicial, porque les interesa, una de sus misiones, entre las misiones y visiones de Abofem, es que influir con su gestión para que los tribunales de justicia de toda competencia se pronuncien jurisdiccionalmente con una perspectiva de género. O sea, eso es proselitismo puro. Entonces yo presenté hace como 2 semanas atrás una denuncia ante el Contralor General de la República, en particular sobre el trabajo de Jimena Chong como fiscal, por sesgo ideológico, por pertenecer a Abofem, porque Jimena es por encargo del fiscal Armendáriz, que es su jefe, está a cargo de todas las persecuciones penales en contra de uniformados por delitos de violencia institucional. Pero resulta que muchas de esas causas Abofem es querellante. Entonces, ¿qué objetividad le vamos a poder pedir en su labor investigativa a una asociada de una institución que es querellante de una causa que ella investiga? Y ojo, que ya estamos trabajando subestándar. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público habla del estándar con el cual se debe desarrollar la labor investigativa por parte del Ministerio Público, es la objetividad. Pero Chile ha firmado tratados internacionales, chiquillos, en el que esa objetividad ha subido de estándar a la imparcialidad. Y ahí la Jimena queda fuera, pero absolutamente. La imparcialidad, bueno, ¿somos o no somos? ¿Estamos cumpliendo los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos o no en la persecución penal? Y en segundo lugar, denuncié a Jimena Chong por una cuestión de interés, porque un fiscal no puede intervenir en una causa en la que un cónyuge, conviviente civil, ascendiente o descendiente tenga interés. Y este interés no es solamente, o no puede ser, dentro del contexto actual, mirado desde el punto de vista económico. Eso es lo obvio. Si eso no tendríamos que haberlo puesto. Si fuera eso solamente la naturaleza del interés, ni siquiera habría que ponerlo. Porque es de suyo e incompatible. Este interés, aquí hay un interés. Jimena Chong tiene su hijo, Max Novoa Chong. Y Max es no solamente un simpatizante, es un activista, proselitista, anti-institución, particularmente Carabineros, que abiertamente postea en sus redes sociales cuestiones que animan al ataque y celebra y se queja de que es un montaje cuando señalan que es un montaje cuando se quema a 2 carabineras con una molotov. Entonces, su madre, que es investigadora de estas causas, no solamente es su madre, sino que además se hace eco de estas posturas y de este interés en destrucción de Carabineros, se hace eco en sus propias redes sociales. Y en mi entender se hace eco también en su gestión investigadora y acusadora y persecutora penal. Jimena Chong, además, es muy hábil para preparar ciertos escenarios políticos. Fíjense que Jimena, acuérdense que ella tiene un gran manejo y una gran influencia dentro de los jueces, particularmente dentro de los jueces del 7º juzgado de garantía, donde está el magistrado Urrutia, que fue sancionado también hace poquito. Es muy valorada y tiene mucha capacidad de gestión. Entonces ella, ¿recuerdan ustedes que el veredicto de la causa de Fabiola Campillay, del Pato Maturana, salió poquitos días antes del 4 de septiembre? Pues bien, Jimena había citado a declarar al general director Yáñez poquitos días antes del 4 de septiembre. Porque declaraba el director general y lo formalizaba al tiro. Entonces enfrentábamos el 4 de septiembre con un escenario de un general director de Carabineros formalizado por el delito por la querella de lesa humanidad. Entonces,
Él solicita, la facultad que tiene de pedir que se le vaya a tomar su declaración a su propia oficina. El séptimo de garantía, algo pasa ahí y le da fecha para posterior al 4 de septiembre. El 4 de septiembre se produce el resultado que se produce. Yo presento la querella y yo presento la querella el lunes, se provee el martes y el viernes se sobresee al general director por la querella de lesa humanidad, sin que ni siquiera hubiese tenido que declarar. Oye, Ataque una absoluto. pregunta, nosotros, Sí. si es que todo lo que tú has planteado y la querella avanza y llegamos al mejor escenario, supongamos que finalmente sale la verdad a la luz, llegamos al mejor escenario. Me dais un segundo, si es para terminar y redondear la pregunta de Luis. Y lo que pasa es que, y mira por Luis, ¿quién salta ahí ahora? Para perseguir al mando de la época. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, con una querella al mando de la época de Carabineros. ¿Quién era el jefe de orden y seguridad de la época del 18 de octubre a noviembre? Precisamente el actual general director Yáñez. Entonces, si tú me preguntas a mí si hay, a lo menos, o sea, yo no voy a hablar, no me voy a meter en un problema hablando de una asociación ilícita. Ahora, de que hay un acuerdo irregular entre estas instituciones gubernamentales, a todas luces. Y es burda. Ahora sí. Ese acuerdo irregular, suponte que somos capaces, tú eres capaz y mucha otra gente porque todo esto va avanzando en la medida en que hay posibilidades de aplicar la ley, las instituciones funcionan, como decía Ricardo Lagos, etc. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a la fiscal Chong o a la señora Patricia Muñoz o al juez Urrutia o a cualquiera de estas personas que forman parte del Instituto de Derechos Humanos si es que uno llegase a probar a través de esta glasnost, ¿no?, que esto fue parte de un movimiento político que se llama octubrismo, que es totalitario, que planeó el desmantelamiento y la destrucción de la institucionalidad chilena y que por lo tanto se autodeclararon, esto es una hipótesis, aquí yo no estoy diciendo que esto sea así, mi estimado telepensante, usted no va a pensar mal de mí, yo solamente estoy aquí elucubrando posibilidades. Quiero saber a qué le puede tener miedo a alguien así, ¿me entiendes? O sea, si ellos están haciendo esto, ¿qué es lo peor que les puede pasar? A los fiscales o miembros del Ministerio Público que hayan obstruido la investigación, ocultando pruebas, aportando pruebas falsas, promoviendo con esto medidas cautelares tan gravosas como las prisiones preventivas que han tenido que bancarse. Por ejemplo, los nuevos soldados que estuvieron 5 meses en prisión preventiva y el resto en arresto domiciliario total, completando 2 años. O sea, esta crueldad, la Javiera Navarrete, que a propósito, por 7ª vez pedía su modificación de medida cautelar y después de la querella viajó con su bolsito a Coquimbo pensando y se presenta la querella, se acoge a tramitación y de prisión preventiva pasa a domiciliaria nocturna y venía de vuelta manejando, me dice tía de repente, tía, vengo manejando y es de día y voy en la carretera. Entonces, esa sensación de que cuando se hacen bien las cosas, la verdad surge y se impone. eh, lo peor que le podría pasar es que fueran condenados precisamente por lo que yo pido que se investigan, porque yo creo que hay antecedentes suficientes como para, a lo menos, presumir que efectivamente una parte importante, con mucha injerencia en el Ministerio Público, ha incurrido en este delito. En ¿Cuántos la años de persecución. cárcel son eso? ¿Cuántos años de cárcel son? Obstrucción de la investigación es bajo, tienen máximo dependiendo de las consecuencias que haya tenido. Cuando la comete un funcionario público y con la agravante, eventualmente podríamos partir de 3 y 1 a 5. Así que son penas que con irreprochable conducta anterior igual se pueden cumplir extramuros, como le dice uno. O sea, las puede cumplir con pena remitida. ¿Ok? Pero lo que sería más importante sería poder acreditar a raíz de esta investigación es que el resto de las personas, esta primera línea, que efectivamente fue un grupo que se levantó en armas frente a un gobierno, incurrió en el delito de
y te lo voy a... Dice, artículo 121 del Código Penal. Los que se alzaren a mano armada contra el gobierno legalmente constituido con el objeto de promover la guerra civil, de cambiar la Constitución, del Estado o su forma de gobierno, de privar de sus funciones o impedir que entren en el ejercicio de ellas el presidente de la República o el que haga sus veces, o los miembros del Congreso Nacional o el Tribunal de Justicia, que sea la pena, reclusión mayor, de 5 y 1 para arriba, o bien la de confinamiento mayor o la de extrañamiento mayor en cualquiera de sus grados, para afuera. ¿Te fijas? Eso es lo que yo espero. Porque lo que aquí hubo fue efectivamente un alzamiento armado, con la intención de derrocar un gobierno democráticamente escogido, malo, pero democráticamente escogido. Es el delito de sedición, ¿no, Norma? Esa sedición, de cambiar la Constitución. ¿No fue eso lo que hicieron? Pero no, Y mira, el no, problema de eso es que tú te refieres, al final eso va, se aplica a la gente de la primera línea, pero aquí no. Esto va directamente a un presidente que está actual, que insiste en que hay un mandato popular en cambiar la Constitución y que le ha dado continuidad a esa conducta ilícita. Pero no hay en el artículo, según lo que yo escuché, una asociación necesaria con la violencia armada y el intento de sedición. O sea, intento de sedición puede ser en ausencia de el uso de armas de fuego. Lo que pasa es que ahí tienes que tener el concepto de cómo entiendes el levantamiento armado. Yo, lo que vi por parte de la primera línea y lo que vimos en las calles, lo que vivieron nuestros carabineros en las calles, los incendios, los saqueos, las agresiones. Oye, Vane, tenemos 3.500, tuvimos 2.800 carabineros heridos. Una piedra es un arma. Una piedra lanzada con una onda puede ser un arma letal. Entonces, aquí y hay carabineros heridos con armamento. Aquí hubo un levantamiento armado, aquí hubo guerrilla urbana. Y nuestros carabineros fueron superados, porque fueron siendo sistemáticamente inhibidos del uso de los implementos, de la preparación y de los implementos que le habían sido entregados por el propio Estado para enfrentar este tipo de situaciones. Vale, o sea, vale, sí. Si tú ves los videos, y ahí es donde uno se da cuenta del sesgo ideológico en el Ministerio Público cuando presentan las pruebas, cuando imputan al capitán Navarro. ¿Qué video muestran? Muestran el video en el que se ve a Hugo solo con el individuo tomado desde el polerón y dispara al suelo y le llega a la pierna del tipo. Pero hay otra causa en la que está el video de la misma hora, del mismo lugar, y replegados hacia atrás estaba toda una turba de más de 200, 300 personas atacando a un grupo de carabineros que estaban intentando volver a ingresar a la comisaría. Y Hugo fue el único que se interpuso con esos disparos para que no pudieran ingresar y atacar dentro de la comisaría mismo de Valle. Y esos videos surgen después de la audiencia de preparación. Lo mismo que el famoso video del vecino de la señora Fabiola Campillay, que surge después de la audiencia preparatoria. Entonces tú sabes que es muy difícil incorporar prueba nueva en materia penal. Si no la tienes a la fecha de la audiencia preparatoria, no puedes incorporarla después, con posterioridad. Porque además no pasa también por un examen de licitud de la prueba. Entonces, aquí lo que hubo fue efectivamente un levantamiento armado, si esto no fue pacífico. Y esto no fue una marcha, esto no fue una manifestación. ¿Y cuál es la falacia que se instaló? La falacia que se instaló es que Carabineros actuó en contra de manifestantes pacíficos que iban con sus familias, con tambores, con sus hijos, y que como pacos psicópatas asesinos arremetieron
con todos los elementos, con escopeta antidisturbios, piensa el cuento, pues sí. La señora Fabiola Campillay supuestamente iba a trabajar, pues. Si no pasaban ni vehículos ahí, según ella, y según su versión, ella estaba esperando el bus de Carosi, cuando el mismo Carosi dice que no iba a exponer al bus a pasar siquiera por ahí, pues. Entonces, cuando se produce ese nivel de falacia, que es acogido y encuentra él con una sentencia jurisdiccional y condena a una persona que estaba haciendo su trabajo a 12 años, es porque hay que revertir las cosas desde la raíz. Entonces, cuando me encuentro con... Yo descubrí sí algo. Descubrí que cuando le sale gente al camino, en este discurso, y es... y ahora sí lo puedo decir porque ahora ya está la sentencia, está escriturada, en la sentencia de los juicios de los soldados Coyipulli, que yo me acuerdo que te conté que yo defendía una patrulla de Coyipulli, y se sumaron además otros 3 colegas brillantes, defendiendo uno a cada funcionario, yo me quedé con 6, los otros 3, ¿por qué? Porque cuando tú defiendes en materia de imputación de violencia institucional, tú argumentas como defensa, y por el otro lado, como persecutor, te argumenta el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, si la supuesta víctima es menor de edad, el Consejo de Defensa del Estado, que queda bien con Dios y con el diablo, y los querellantes particulares, que son uno para cada una de las víctimas. Y son 8 víctimas, son 8 querellantes particulares. Entonces, cuando tú pides la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, arresto, entonces tú argumentas, y después la misma corte escucha a 8, 9 abogados diciendo lo contrario. Entonces, como era una multiplicidad de imputados, se suman abogados brillantes, Maximiliano Murat, el Rodri Lazo, qué decir de Pedro Ortustegui, Rodrigo y Pedro fueron fiscales. Entonces, ellos litigan de manera súper sesuda, yo litigo más de guata. Entonces yo partí diciendo, me da de apertura, mis representados son absolutamente inocentes, son víctimas y no victimarios, y son víctimas de una imputación calumniosa. Entonces, finalmente, cuando la sentencia, primero el veredicto los absuelve, dice, por favor, no me digan nada, que sí todavía, porque no tenemos el tenor, pero cuando en el tenor de la sentencia, que generalmente cuando es absolutoria dice, no fue posible acreditar más allá de toda duda razonable la participación en calidad de autor, doloso, qué sé yo, pero aquí dice, no fue posible acreditar ni siquiera la ocurrencia de los hechos o que estos hubiesen tenido la dinámica denunciada por... Entonces ahí te das cuenta, dice, eso es un montaje. Y yo lo vengo diciendo hace un año atrás. Lo vengo diciendo desde la audiencia de formalización de Sebastián Zamora al Puente Pío IX, en que Jimena contaba con 2 videos de Telesur. Uno en el que se graba la supuesta caída, y ese fue el que usó, pero no usó la entrevista de Paola Gravitz, la periodista de Telesur, canal venezolano, a Paloma Guber, testigo presencial, que dice, no, el niño vio que venía el carabinero y se dio la media vuelta y se subió a la base del puente y pierde el equilibrio y se cae. Y Jimena tenía ese video al momento de la audiencia de formalización. Es más, Jimena no le toma declaración. Sebastián estaba en la oficina de Derechos Humanos de la PDI, en Ñuñoa, y Jimena instruye no tomarle declaración. ¿Para qué? Para que Sebastián no pudiera dar su versión y además, particularmente, Sebastián no pudiera entregar su cámara particular. Porque iban a tener que preguntarle, ¿andabas con cámara? Sí, ahí está. Y en esa cámara, la imagen está que el chico viene corriendo, se da cuenta que viene Sebastián de frente, lo mira, agacha la mirada y golpea con el hombro a Sebastián y lo impulsa hacia atrás. Y Sebastián sale hacia atrás. Por lo tanto, la caída en la dinámica del choque no tiene nada que ver con el resultado de la caída. Y Jimena lo sabía desde un principio. Pero estábamos a 2 semanas del plebiscito del 25 de octubre. Entonces, y ahí
la Pati Muñoz se paseaba como un león en la clínica Indisa, mandándole WhatsApp y correos a Jimena, que están en la carpeta investigativa, fiscal. Hay que ampliar la imputación a falsificación ideológica del parte de detención, porque nunca fue detenido. Porque aquí no han venido, no hay carabineros informando la calidad de detenido del niño, ni tampoco le han hecho entrega a la madre del menor de edad. Porque cuando es menor de edad y se le detiene, se le hace entrega al padre, madre o al adulto responsable, que se llama entrega menor, que se firma un acta. Incluso presenta una declaración, Jimena, en la audiencia de formalización de una enfermera de turno que dice, no, aquí no vinieron carabineros. Por supuesto, iban a ir carabineros uniformados a meterse a la clínica. No, fue OS9, carabineros civiles. Y le hacen firmar el acta a la mamá de Anthony con la entrega del menor y le notifican el estado, la condición de detenido del menor de edad. Y en el video fiscal del teniente hay dos informaciones relevantes. En primer lugar, se habla en todo minuto del 22. 22 significa detenido. El 22 cayó al río. El 22 está herido. Hay que abrir paso a la ambulancia para que retire al 22. ¿Era detenido? Era detenido. Y en segundo lugar, Sebastián se pone al frente de su mando, de su jefe. Mi teniente se cayó, este herido está sangrando, hay que sacarlo. Ánimo homicida, se le va a la punta del cerro. ¿Puso esa imagen en la audiencia de formalización? No. ¿Y hasta el minuto? No. Va a tener que ponerle la defensa. En tercer lugar, y esto me parece ya gravísimo, ese juicio ha sido tremendamente instrumentalizado por la Fiscalía, porque le sirve para ampliar la responsabilidad penal con otros dos tipos penales. La falsificación de instrumento público, porque hizo declarar a Sebastián y le pregunta, ¿quién te ordenó llamar a la Fiscalía? Entonces ahí está la comandante. ¿Quién ordenó realizar el parte de detención? La general. ¿Y quién estaba a cargo de orden y seguridad? Ricardo Yáñez. Entonces, obstrucción a la investigación, falsificación ideológica de instrumento público. Y respecto de Yáñez, también por responsabilidad del mando. Entonces, se fijan lo que está pasando, y esto había que decirlo y había que dejarlo claro, y la gente tiene que entenderlo. Entonces, ¿qué pasó finalmente? Esta persecución penal, porque Jimena está a cargo de estas persecuciones penales, el Ministerio Público de hoy y las instituciones que han apoyado esta gestión tienen las manos manchadas con sangre verde, porque el cabo Florido y el sargento Retamal, que andaban con su armamento, cuando concurrieron a los procedimientos policiales, donde pierden la vida, actuaron absolutamente inhibidos de usar su armamento o usar la fuerza. Porque esta persecución penal sistemática, cronificada, les hace saber a cada funcionario operativo que sale a la calle que llegó esa semana una orden de investigar de la propia Jimena Chong, en la que pide videos, transcripción de audios que sabe que ya no existen, y que ocupa personal policial para evacuar estos informes, personal que podría estar en la calle, porque en la calle está quedando la escoba con la seguridad. Pero ¿para qué? Y esto se transmite esta sensación de persecución se transmite de tal modo que nuestros carabineros actualmente se encuentran absolutamente inhibidos de usar la fuerza o incluso el armamento. ¿Por qué? Porque si la usas, terminas imputado, dado de baja o muerto. Y, eso si logras sobrevivir, no tienes absolutamente ninguna defensa. Tiene que venir Nubia a defenderte. Entiendo bien. Exacto. Y Exacto. Martín, estamos cerrando el programa porque ya cumplimos con esta increíble entrevista, así que tú lo cierras porque eres el que hoy día ha quedado más ahí estupefacto No, con las no, narraciones de Nubia. sí, no, yo feliz, no sé si feliz o traumatizado, pero en el fondo muy interesado escuchando esto. Yo he escuchado a Nubia, pero la verdad es que cada vez que te escuchamos
es para estar más preocupado y más preocupado de que no estamos haciendo lo suficiente, porque efectivamente cuando le sale gente del camino, como tú sabes, se logran resultados. Es Sí. tan burdo lo que están haciendo que hay que hacer la pega y se logra desenmascarar y la verdad es que se logra avanzar, pero faltan manos y faltan esto y yo, Vanessa, lo que hay que ver acá es cómo seguir apoyando esto. O sea, claramente tienen que escribir su libro, tenemos que ver cómo hacer más videos, más activismo, más difusión de esto, porque Nubia en los tribunales está haciendo tremenda pega, pero claramente necesita apoyo, necesita mejor ambiente y eso es nuestra pega hacerlo. Así que yo me voy con la sensación súper preocupado de que hay que seguir apoyando esto. Bueno, el compromiso con Carabineros de todos nosotros siempre ha estado, pero la verdad es que es reconfortante ver cómo se avanza, cómo se logran resultados, pero también preocupante ver todo lo que nos queda por hacer, ¿ya? Y todo lo que tenemos que, esta tarea pendiente que hay por delante. Así que no, darle las gracias a Nubia, todo el ánimo del mundo. Tú sabes, todo el equipo aquí para lo que necesites, siempre a tu disposición. Y bueno, el llamado a nuestros telepensantes efectivamente es salir de esta preocupación e ir a la acción, ¿ya? Difundiendo, informando, colaborando. Hay muchas instituciones, no las vamos a nombrar a todas las que se dedican a esto, pero cada uno sabrá dónde. Y bueno, sobre todo apoyar a Nubia y lo que está haciendo, y a Carabineros, por supuesto. Apoyando a Carabineros, exacto, exacto. Porque finalmente, y con esto, lo último, el inciso segundo del artículo 101 de nuestra Constitución Política de la República, que todavía es nuestra Constitución y la vamos a defender, eh, le da el carácter de autoridad pública a Carabineros. Carabineros es autoridad pública. Y digan lo que digan, y existe para darle eficacia al derecho y además es garante del orden y la seguridad pública. Y sin orden y sin seguridad pública es simple, no hay libertad. Y sin libertad no hay desarrollo, no hay posibilidad de desarrollo personal humano, ni económico, ni como sociedad. Claro, Nubia, lo que pasa, yo creo aquí, si tú de repente puedes incluso ir pasando los mensajes o pensando qué es lo que podemos impulsar y ayudar. Cuando el costo es cero, le damos para Claro, adelante nomás. Yo creo que claro. acá, y lo mismo con los parlamentarios que han violado la Constitución, etcétera. O sea, si la señora Patricia Muñoz sabe, o la señora fiscal Chong, o cualquier persona, da lo mismo, sabe que no va a tener ni un costo lo que va a hacer, al lado de lo que va a ganar. Esto es como cuando nosotros decimos, bueno, pero estos señores se coludieron, ganaron, te miento, 5.000 millones de dólares, estoy poniendo una cifra así muy... y bueno, Mucho. los multaron con 500.000 dólares. Es como, ya, ¿qué incentivo tienes para no volverte a coludir? Digamos, te quedaste con 4.500 millones. O sea, acá hay un tema que es que yo creo que hay que endurecer radicalmente las penas para aquellas personas que estando al interior del Estado usen el poder que les confiere su cargo en contra de la ciudadanía, de la democracia, de las instituciones republicanas, etcétera. O sea, no puede ser que acá esto es absolutamente bananero. O sea, no es solamente plata no con el ministro de Hacienda para todo lo que necesitamos plata y si hay plata para al final el INEH, etcétera, sino que además es que nosotros definitivamente tenemos un problema de costo, de análisis. Los seres humanos somos racionales, donde yo tengo más que ganar y cero costo que asumir. Entonces están Claro. puestos todos los incentivos institucionales para que esta gente siga adelante sin ningún problema. Nosotros tenemos que ponernos a pensar desde ya qué leyes, además de la antiterrorista que están tratando de reformar, impulsar la derecha, podemos promover o cuáles serían las figuras jurídicas para elevar el costo al máximo de ser parte de este tipo de, uno podría decir, no es una organización, pues no lo podemos decir de esa manera, pero de articulaciones espontáneas, pongámosle así, en contra del Estado de Derecho. Pero, Exacto. Vanessa, solo un punto. Por ahora sí podemos aumentar el costo político y social, porque antes de que Nubia y otros empezaran a apoyar a Carabineros, a denunciar, el costo era realmente cero. Hoy día al menos podemos denunciar y que paguen un costo, y claramente el Exacto. clima empieza a cambiar, y de ese clima de opinión también cambiará en el Parlamento para que hagan las leyes que tienen que hacer. Y ese es el deber que podemos hacer hoy día y tenemos que hacerlo desde hoy, digamos. Y bueno, algunos algo hemos apoyado, nunca tanto como Nubia, que ya está muy metida en esto. En ese sentido, y solamente, por ejemplo, porque yo hice la denuncia ante el Contralor de la República, y de hecho en Twitter me dice, ay, pero abogada y no sabe que la Contraloría no tiene ninguna injerencia. Yo siempre he dicho que el Ministerio Público tiene que trabajarse en la institucionalidad del Ministerio Público porque es un gato que no tiene cascabel, ¿ok? Por lo tanto, pero mi intención con eso fue, además de acusar, es que el Contralor tiene que
enviar el oficio al jefe de la Jimena, que es el Mendaris, el mismo que dice que Carabineros es una institución criminal y que encubre sistemáticamente a sus delincuentes. Pero hay otra cosa más. En el ambiente que se mueve, la información que se mueve, es que probablemente el señor Mendaris sea el próximo contralor, elegido por el señor Boric. Entonces, Y la Pati es fiscal nacional. Vamos y la patria fiscal a estar nacional. de lujo. Oye, pero Flor. si tenemos, oye, el señor Boric ya ha nombrado ni más ni menos que a 2 ministros del Tribunal Constitucional. Entonces, gente que no tenía, ni siquiera ha tenido experiencia jurisdiccional. Entonces, es solamente para que soplarle en la oreja, oye, ¿sabes qué? Estamos aquí. Y lo sabemos. Esa es la idea. Y vamos a seguir adelante. Luis, usted cierra. Bueno, Ya que mi cierre agradecer. no funcionó. Fracasé Está como muy cerrador. entretenido, está muy entretenido. Agradecer a la Vanessa, a Martín, a todos los telepensantes que nos han acompañado durante esta tarde y que nos van a acompañar con el programa, y muy, muy especialmente a Nubia, una invitada de lujo. Yo le pude decir que su fama la precedía cuando la conocí antes de que nos presentaran, y ahora puedo decirle y decirle a todos que su fama se ve, su prestigio se ve confirmado. Celebrar, como hacía a Martín, lo que estáis haciendo, Nubia, porque efectivamente lo que tú estás haciendo quizás no lo ves, tienes un efecto inmediato en las causas que estás tomando, pero tiene un efecto mediato en muchas personas que te vamos conociendo y que nos sentimos muy estimuladas por tu ejemplo, que prueba que cuando se pone de frente la verdad a la mentira, esa mentira que parecía, ¿no es cierto?, galopante y arrasar con todo, se detiene, ¿no? Se la puede detener. Es como la oscuridad, tú enciendes un fósforo y se ilumina, ¿no es cierto? Así que agradecerte un montón por lo que estás haciendo, darte todo nuestro respaldo, ojalá que sirva para algo para mantenerte en pie. Y bueno, dejar a nuestros telepensantes invitados al programa del próximo lunes, que esperamos tenga la altura del que Va a estar hemos tenido difícil. hoy con una invitada tan buena como Nubia. Lindo. Y solo celebrar que por primera vez ha sido condenado en Costa en una causa de persecución en contra de militares por violencia institucional, estaban imputados de tortura, y en la Araucanía fueron condenados en Costa el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Consejo de Defensa del Estado y hasta los creyentes particulares. O sea, era mentira, era un montaje. Bueno. Y les va a costar plata. La van a volver a pensar 1000 veces antes de volver a hacerlo. Felicitaciones, Nubia. Aquí vamos sumando esperanza, mi estimado telepensante. Un abrazo a todos. Muchas gracias por este nuevo programa de las verdaderas mentiras. Era mentira, era Así montaje. es. Era una revolución molecular, ¿no? No un estallido. Un Exacto. abrazo. Que estén Un bien. abrazo. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.